un saludo quienes se están integrando en este momento. Pues tenemos la asistencia, pues sabemos 43 participantes. Por respeto a ustedes, pues vamos a comenzar. También, como ya es costumbre y se ha vuelto una tradición, pues siempre les voy a encargar que un pequeño sondeo de opinión en torno a la calidad de la señal. Esto pues, me ayuda para poder establecer si está llegando. Gracias, veo que todo me indican que está bien y esto es importante para poderles servir tal y como ustedes lo merecen y que en este momento pues podamos estar seguros que la señal de origen está transmitiéndose sin ningún inconveniente, salvo situaciones de fuerza mayor que harían que pudiesen, y eso sí les encargaría, pues si hubiera algún problema y salgo por alguna falla técnica, entonces me esperan en el salón virtual y poder incorporarme posteriormente, siempre encargándoles el respeto entre ustedes mismos, hacer un buen uso de estas herramientas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Gracias, feliz tarde a todos y todas, están enviándome sus saludos, pues bienvenidos sean a esta actividad. Entonces, vamos a trabajar recordando lo que habíamos visto en esta secuencia, en esta clase de exposiciones que son, como ustedes se dieron cuenta, de análisis jurídico doctrinario. Todos estos elementos son parte de un ejercicio de carácter práctico, aprovechando el contenido temático de nuestro programa, para que ustedes se den cuenta, en primer lugar, de la importancia, primero, de asistir a sus sesiones virtuales, a sus clases, pero también la importancia de la temática que comprende nuestra asignatura, Introducción al Derecho 2. Más que una simple introducción, pues se constituye en la teoría general del derecho que espero que desde el inicio, si ustedes llevan, así como lo han hecho, su puntualidad, su presencia, interés que demuestran, pero por sobre todo la voluntad de querer hacer bien las cosas, pues entonces creo que no van a tener ningún problema en el ejercicio o durante el estudio de la carrera y aún más en el ejercicio de la profesión. Bueno, entonces no veo más solicitantes de ingreso, entonces vamos a comenzar. En primer lugar, partamos de que en nuestra sesión anterior estábamos desarrollando dentro de la clasificación de los supuestos jurídicos, pues les había mencionado una clasificación que parte de la cantidad de hipótesis contenidas en la norma. Y es así como ahora pues les presento una segunda clasificación que hace referencia a dos tipos de supuestos. Recordamos, porque ya lo habíamos platicado, que los supuestos jurídicos representan descripciones hipotéticas. ¿De qué aspectos? Uno, puede ser conductas humanas, puede ser alguna circunstancia, o podría ser algún fenómeno de carácter natural que de producirse va a generar consecuencias en el mundo del derecho. Siendo así, pues les expliqué el por qué esta definición que ustedes acaban de escuchar, pues la estructuré, se las compartí y realizamos el análisis para establecer los elementos que integran la misma y, por supuesto, tener una percepción mucho más directa y una comprensión más específica de cuál es en sí la definición, poder definir y comprender la definición de supuestos jurídicos en este caso. Pero en la anterior clasificación nos indicaba que por la cantidad de hipótesis contenidas en la norma pueden ser simples, en una sola hipótesis, o pueden ser compuestos o complejos los que tienen dos o más hipótesis. Y esto ya lo habíamos explicado en la clase pasada. Ahora, esta clasificación que se presenta es la que toma en consideración, hay una relación de dependencia, y ustedes van a decir por qué, puesto que hay unos supuestos a los que se les denomina independientes, y así como ustedes lo ven, aquellos que subsisten por sí mismos producen efectos al realizarse
la descripción hipotética de esa conducta, de esa circunstancia o de ese fenómeno natural, entonces producen efectos. Pero hay otros que se les denomina dependientes. Van a encontrar ustedes normas jurídicas dentro de la ley que van a establecer ciertas circunstancias, ciertas conductas o en un momento dado fenómenos naturales que requieren, por supuesto, así como lo ven, de supuestos jurídicos complementarios. Y un supuesto jurídico que es dependiente necesita o requiere, y esto quiero que lo escuchen bien, la realización previa de otros supuestos contenidos en la ley, porque en aislado o por sí mismo no pueden producir efectos. Claro, he de entender de que de alguna forma vamos a establecer pues algunos ejemplos. En el caso de los independientes, tendríamos esta norma contenida en el artículo 8 de nuestro Código Civil. Y ya ustedes conocen el artículo que nos indica una circunstancia que de producirse generará una consecuencia. Y es la capacidad para el ejercicio de los derechos civiles. Si alguien cumple los 18 años, o quien cumpla la mayoría de edad, que ese sería el supuesto que podemos extraer de esta norma, entonces se produce una consecuencia. Esa norma, hay un supuesto jurídico independiente por sí mismo, al realizarse la circunstancia descrita hipotéticamente en la misma, pues va a generarse las consecuencias de derecho, se traducen en el surgimiento o nacimiento de las consecuencias de derecho. Entonces ahí está el artículo. Ahora bien, ustedes podrán darse cuenta con respecto al segundo tipo de supuesto, que es el dependiente, ocurre algo totalmente distinto. En primer lugar, vamos a establecer que por definición decimos que los dependientes, aquellos supuestos que valen en relación con otra norma jurídica, entonces solo pueden existir como parte de un todo. Quiero que ustedes recuerden esto que se está mencionando en este momento, que aparece proyectado en su pantalla. ¿Valen en relación con otra norma? Solo pueden existir como parte de un todo. La pregunta sería, ¿cuál podría ser un ejemplo a través del cual encontremos un supuesto jurídico denominado dependiente? Entonces, les presento el siguiente artículo. Quiero que ustedes lo lean detenidamente, que se tomen un tiempo suficiente como para poder determinar qué nos dice este artículo. Claro, lo vamos a leer. Y es el 102 de nuestro Código Civil. Establece la obligación del funcionario que haya autorizado el matrimonio civil, de enviar al registro civil respectivo copia certificada, por supuesto, del acta. En este caso, o bien un aviso circunstanciado de la celebración del matrimonio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el funcionario que haya autorizado un matrimonio civil, y vamos a mencionar notarios, por supuesto, vamos a hablar de ministros del culto, vamos a establecer entonces alcaldes municipales, por ejemplo, que de alguna manera están facultados para poder celebrar matrimonios civiles, y de esta manera ustedes podrán ver que el funcionario que haya autorizado un matrimonio, ¿quiénes? Puede ser un notario, puede ser un ministro de culto autorizado, podría ser un alcalde municipal. Entonces ellos deberán, y aquí hay una obligación, enviar, por supuesto, al Registro Nacional de las Personas, pues una copia certificada del acta, un aviso circunstanciado de la celebración de ese matrimonio. Entonces, lo que ocurre es esto: si ustedes ven este artículo en aislado, entonces por sí mismo no puede realizarse ese supuesto si previamente no se ha celebrado o no se ha autorizado el matrimonio. Eso sería como imaginar, por ejemplo, que ustedes
ya graduados como abogados y notarios. En este caso, la función notarial, estamos autorizados por la ley para poder celebrar matrimonios. Pero acá podría establecerse, pues, pongamos una fecha, requieren sus servicios para que celebre un matrimonio. Vamos a pensar el 15 de septiembre de este año. Entonces, ustedes abren su espacio en su agenda, programan, ustedes indican lo que se necesita para poder celebrarlo. El matrimonio, el 15 de septiembre, pero podría ser que el deseo mismo es su primer matrimonio, imagínense. Pues el aviso, por más que quieran, que aquí aparece establecido, quien haya autorizado, por supuesto, un matrimonio civil, él deberá enviar, en este caso, el aviso al que se refiere el artículo 102, dentro de esos 15 días posteriores a la celebración del matrimonio. Entonces, la pregunta, obviamente, la van a responder sin micrófono abierto, pero ¿será factible dar ese aviso al que se refiere el 102? El funcionario que haya autorizado un matrimonio está obligado a enviar un aviso circunstanciado, copia del acta. Podrán enviar el aviso si no se ha realizado todavía el matrimonio, ese que está en el 78 del Código Civil. Pues claro, Yesenia pues, lo entendió, Rafael también dirán no. Y así, noten que el artículo está ahí, contempla el funcionario que haya autorizado un matrimonio civil, está obligado, pero mientras no se haya realizado el supuesto jurídico del matrimonio, ese artículo, el 102, contiene un supuesto jurídico dependiente. Entonces, como van a ustedes a entender, estos supuestos jurídicos denominados dependientes son aquellos que valen solo en relación con otras normas jurídicas cuyos supuestos previamente deben realizarse. Entonces, estos forman parte de un todo. Y como pueden darse cuenta en aislado, pues no van a poder producir efectos, puesto que requieren, insisto, la realización previa de supuestos contenidos en otras normas. Pero se dan cuenta, no es una situación del otro mundo, es una situación en el sentido común, y ustedes entenderán el por qué tienen ese carácter dependiente. Entonces, independiente por sí mismo produce efectos sin estar ligado o condicionado a la realización previa de otro supuesto, que es el ejemplo que les comentaba, el artículo 8 del Código Civil, y los dependientes pues valen en relación con otras normas que previamente deben realizarse los supuestos contenidos en otras normas, porque así ustedes lo pueden ver en aislado. Entonces, este supuesto está condicionado a que se realicen supuestos contenidos en otras normas. Pero entonces, me parece que no es una situación tan complicada de comprender. Claro, si tienen alguna duda, pues en el chat me pueden establecer estos aspectos. Bueno, entonces, me parece que ya hemos platicado suficiente del supuesto jurídico. Entonces, ¿qué habíamos dicho? En primer lugar, como elemento lógico y estructural de la norma jurídica, es la descripción hipotética de una conducta humana. Vamos a establecer, en este caso, de alguna circunstancia o bien de algún fenómeno natural que de producirse genera consecuencias. Eso habíamos dicho que obviamente es el supuesto de carácter jurídico. He de entender, estaba viendo alguna pregunta, ¿qué ocurre si no se envía ese aviso? Entonces, dentro de ese término, 15 días que establece la ley, entonces el funcionario va a ser objeto o sujeto a una multa. El matrimonio sí es válido, puesto que tiene fe pública y por supuesto queda la constancia en acta. De esta manera hay una responsabilidad que es una sanción del pago de una multa por la omisión de ese aviso, pero el matrimonio por supuesto que sigue siendo válido. Bueno, entonces este sería uno de las respuestas pues, a la inquietud que por ahí
nos manifestaba Rosemary en torno a qué pasa si no se da el aviso. Pues simple y sencillamente no está inscrito, pero se puede inscribir, por supuesto, previo pago de una multa que el juez local impone al notario o al funcionario que haya autorizado el acto. Bueno, entonces, volvamos acá. Tendríamos las consecuencias jurídicas. En el caso de las consecuencias jurídicas, vamos a mencionar que es el segundo elemento lógico estructural de la norma. ¿En qué se traduce? Si la causa es el supuesto, entonces la consecuencia jurídica va a ser el efecto. Este se va a producir en virtud o con motivo de la realización, esto es, materialización o bien concretización del supuesto jurídico. Este sería entonces este segundo elemento lógico estructural de la norma. Le vamos a denominar consecuencias jurídicas. El programa nuestro le denomina consecuencias jurídicas lícitas, consecuencias de derecho, disposiciones jurídicas, disposiciones normativas, que hay varios términos para referirse a este segundo elemento lógico estructural de la norma, que es la consecuencia. Entonces, pregunta obligada que vamos a responder: ¿en qué consiste esa consecuencia? El efecto derivado de la realización del supuesto jurídico va a consistir, básicamente, para responder a esta cuestionante, pues, en 4 variantes o variables, porque puede ser que se provoque el nacimiento, podría ser la transmisión, puede ser modificación, o bien la consecuencia jurídica puede consistir en la extinción. ¿De qué? De derechos subjetivos y deberes jurídicos. Aquí hago un paréntesis para indicarles lo siguiente. Si ustedes, al realizar un análisis de la estructura lógica de la norma contenida en algún artículo de alguna ley, y quieren establecer en dónde se encuentra la consecuencia jurídica, ¿qué es lo que van a buscar? Y en esa parte de la norma, ¿dónde nace? ¿Dónde se transmite? ¿Dónde se modifica? O podría ser en donde se extingue un derecho subjetivo y un deber jurídico. Y allí donde ustedes se encuentren nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos subjetivos y deberes jurídicos, ténganlo por seguro que estarán en presencia de las consecuencias jurídicas. Y estos conceptos, nacimiento, transmisión, modificación o extinción, no deberá dársele otro sentido, acepción o significado que el de nacer, transmitir, modificar o extinguir respectivamente. ¿Cómo se explica esta situación? Pues lo vamos a explicar de la siguiente manera, y aquí pues, nuevamente pues, requiero su atención. Entonces, vemos que, bueno, vuelvo acá, cuando se habla del nacimiento de derechos subjetivos y deberes jurídicos, entonces eso significa de que esos derechos subjetivos y esos deberes jurídicos anteriormente no existían. Surgieron por primera vez. Y por eso se habla del nacimiento. Entonces, luego hablamos de la transmisión. Para el caso de la transmisión de derechos subjetivos y deberes jurídicos, ¿qué implica la transmisión? Pues es un cambio de titularidad, es una transferencia. Un sujeto que es titular de un derecho, un sujeto que es titular de una obligación o deber jurídico, va a transmitir a otro sujeto que va a ocupar el lugar que él tiene, ya sea como titular de un derecho o como titular de un deber. Entonces, en la transmisión, y esto necesito que lo entiendan, aquí esto presupone la existencia previa de esos derechos subjetivos y de esos deberes. Entonces, ya existía, pero se transmite. En el nacimiento no existían esos derechos ni esos deberes, surgen por vez primera.
pero en la transmisión se requiere la existencia previa y la transmisión implica la transferencia en cuanto a la titularidad del derecho y del deber. En la modificación, por supuesto, también existen esos derechos y esos deberes, pero la modificación implica que va a haber un cambio. Entonces, derechos y deberes ya existentes van a sufrir una modificación, van a recibir un cambio. O podría ser que la cuarta variante o variable de las consecuencias jurídicas consista en la extinción. Esto implica la terminación de ese derecho y de ese deber. Entonces, por eso es que cuando ustedes traten de ubicar en el análisis jurídico normativo dónde está la consecuencia, vean dónde están naciendo, surgiendo por vez primera derechos y deberes. Ahí está la consecuencia. Pero si lo que encuentran es que hubo una transmisión o transferencia, un cambio de titularidad del derecho y del deber, ahí hay consecuencia. O si ustedes encuentran que ese derecho y ese deber está siendo modificado, entonces esa va a ser la consecuencia. O podría ser que se hable de la extinción. En este caso, la extinción implica la terminación. Entonces, cuando ustedes vean que el efecto que se produce es que se extingue, se termina ese derecho y ese deber, tengan ustedes muy presente y estén más que seguros de que esa sería o podría ser una variante o variable de la consecuencia jurídica. ¿Comprenden esto? Entonces, eso es lo que van a buscar ustedes dentro del texto de la norma para poder encontrar una consecuencia jurídica. Claro, vamos a ver algunos ejercicios posteriormente. Entonces, este sería el segundo elemento lógico estructural de la norma y es la consecuencia jurídica o consecuencia jurídica lícita, como le denomina nuestro programa. Ahora, si de estructurar definiciones de consecuencias jurídicas se va a hablar, pues aquí vamos a mencionar algunas de ellas, pues ya tenemos esta otra. Todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos previstos en las normas jurídicas. La consecuencia jurídica está definido como el efecto que se produce derivado de la realización de un supuesto jurídico. Ya sea una u otra definición de consecuencia jurídica, pues noten que se destaca la dependencia que existe entre este concepto lógico estructural de la norma con respecto al supuesto jurídico. Y obviamente esa dependencia radica en que siendo efecto, pues debe condicionarse a la producción previamente de una causa. Si esa causa, que es la realización del supuesto, se ha dado, entonces se va a producir el efecto. Pero a contrario sensu, este efecto, que es la consecuencia jurídica, no puede producirse si previamente no se ha realizado esa causa. ¿Y cuál es la causa? Pues es la realización del supuesto jurídico. Y así ustedes van a encontrar diversidad de definiciones de las consecuencias jurídicas y ustedes van a entender, pues la consecuencia jurídica surge si solo si se ha realizado previamente el supuesto. Pero no va a haber una consecuencia si no se ha realizado supuesto alguno. ¿Por qué van a sancionar a Pedro de 15 a 40 años de prisión si él no ha cometido el supuesto jurídico de homicidio? ¿Por qué? Pero si él cometió un homicidio, entonces si se dio la causa, se produce el efecto. ¿Entienden eso? Entonces, estamos viendo de que hay una relación, y en este caso muy importante, de dependencia de la consecuencia jurídica con respecto a la realización del supuesto. Y que al final de cuentas noten que un proceso judicial va a girar en torno a determinar quién, cómo, cuándo, dónde realizó el supuesto jurídico, para poder de esta manera determinar cuál es la norma que contempla esa conducta, esa circunstancia o ese fenómeno o acontecimiento natural para poder establecer las consecuencias. Y si se determina que se realizó el supuesto y ya se sabe quién, cómo, cuándo y dónde realizó el supuesto, entonces han de aplicársele a través del debido proceso las consecuencias establecidas por la ley. Entonces, estamos viendo de que esto es en el ámbito
de carácter procesal, pero en este caso, si José y María contraen matrimonio, surgen consecuencias para ellos. Y acá las consecuencias surgieron porque se casaron, contrajeron matrimonio. Entonces el marido debe protección y asistencia a su mujer, está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo a sus posibilidades económicas. Estamos en el 110 del Código Civil. En el 112 la mujer tiene, por el matrimonio obviamente, derecho preferente sobre el sueldo, salario e ingreso del marido por cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Entonces, en este caso ellos contrajeron matrimonio, entonces van a surgir esas consecuencias jurídicas. Ellos tienen una relación jurídica. Entonces, noten que aquí hay algo interesante, y también cuántos de ustedes que en este momento me están viendo están felizmente casados. Y obviamente cumplen, por supuesto, con sus obligaciones, adquirieron derechos que son recíprocos también. Y no ha habido necesidad de que un juez de familia les tenga que estar requiriendo el cumplimiento de sus deberes u obligaciones. Entonces no se necesita del debido proceso, porque la consecuencia jurídica surgió desde el momento en que contrajeron matrimonio. ¿Cuánto tiempo pueden llevar? 1 año, 2 años, 10, 20, 30 años, y han pues convivido y han cumplido con los deberes, han ejercitado los derechos propios derivados del matrimonio. Entonces no ha habido necesidad del debido proceso. ¿Cuándo surge el debido proceso? Cuando ha habido incumplimiento de un deber por parte del sujeto pasivo, obligado o deudor. Pero mientras ese momento no se dé, entonces se están cumpliendo con estas consecuencias y no hay necesidad de que haya un proceso judicial para constreñirlos o obligarlos a cumplimiento. Entonces la consecuencia surge. Y así ustedes pueden ver de que la mayoría, por supuesto, cumplimos de una manera voluntaria con nuestros deberes jurídicos establecidos con la ley a consecuencia o derivados del matrimonio. En algunos casos, y en el caso de incumplimiento, pues es en donde vemos una situación en donde, siendo una norma de derecho, pues ha de cumplirse, y si no es voluntariamente, pues se va a constreñir a través de los canales respectivos propios de un debido proceso judicial. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Pues vemos en cuanto a la definición de las consecuencias jurídicas. Luego, lo que vamos a encontrar es lo siguiente. En este caso, en el Código Civil, veamos un contrato que es muy común. Ese contrato de mutuo es un préstamo. Entonces, por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles. Fungibles implica que son consumibles o deteriorables por su uso. Con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. Noten ustedes que en esta situación, la obligación que tiene la persona que está derivado de este contrato de mutuo o préstamo, hablemos del deudor, él tiene la obligación de devolver la cantidad de dinero. Claro, pactaron intereses, por supuesto, capital más intereses, o bien esas cosas fungibles que son consumibles o deteriorables por su uso y podrá en un momento dado devolverlas. Que podría ser un momento dado de que a él le prestaron 100 quintales de café y va a tener que devolver 100 quintales de café. Le prestaron 100,000 quetzales, va a tener que devolver el capital que le entregaron. Entonces, quiero que entiendan de que aquí encontraremos, por supuesto, que hay, obviamente, pues consecuencias jurídicas. Esto es un contrato de mutuo préstamo, pero en este caso, claro, en el momento que no devuelva la cantidad, pregunta Carolina, pues claro, hay obligación, es un deber jurídico. ¿Qué creen ustedes que pasa si un banco les presta 100,000 quetzales y solo le pagan 50,000? ¿Me entienden? Es lo mismo.
entonces van a ser objeto de requerimiento, por supuesto. Y claro, se agota la vía extrajudicial, pero de no ser así, está el debido proceso. Y es ante los tribunales de justicia en donde van a constreñirlos o obligarlos al cumplimiento de su obligación. Entonces, en el momento en que no se cumple con el deber, hay un incumplimiento y esto abre la puerta para que pueda darse esta situación. Claro, pues hay una pregunta interesante y es que no hay prisión por deudas y en este caso, pues estamos viendo, Carolina pues, menciona algo interesante. Es cierto, por deudas civiles no hay prisión. Es un principio, en este caso, general del derecho, que se está garantizado en nuestro ordenamiento jurídico. Yo estoy hablando de deudas civiles. Claro, no va a haber prisión por una deuda que haya con un banco, pero en algún momento dado, pues, si hay algún tipo de deudas, cuando hay un título de crédito, puede haber una estafa mediante cheque y esta, claro, estamos hablando de una deuda, entonces hay ciertos delitos establecidos en el Código Penal. En el caso de la estafa, hay casos especiales de estafa que pueden generar una pena de prisión. Entonces, hay que distinguir qué tipo de deuda. Es más, imagínense que fuese en un matrimonio, pues la esposa, dado que el marido no provee lo necesario, lo demanda ante un juzgado de familia para que pase una pensión alimenticia y utiliza la vía, desde el punto de vista procesal, establece en nuestro Código Procesal Civil Mercantil, Decreto Ley 107, que ese caso se va a dirimir en la vía del juicio oral, un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Se lo demandan, llega sentencia, el juez impone y establece y ya la cantidad específica a la que está obligado el marido a pagar en concepto de pensión alimenticia para la esposa y para los hijos menores. Entonces, he de contarles algo. Algunos maridos, en esta situación, dado a que han escuchado de que no hay prisión por deudas, entonces deciden no pagar. Quiero que noten lo que ocurre en esos casos. Pues no pagan. Ya hay una sentencia del juez de familia que estableció la cantidad. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses, porque él se siente tranquilo de que por deudas no hay prisión, porque así le han contado. Pero lo que no le han dicho es que son deudas civiles. La esposa, por supuesto, ya van 6 meses, se acumula la deuda, pero, imagínense algo. Lo que no sabe es de que ella puede volver a accionar ante un órgano jurisdiccional y si en la vía del juicio oral de fijación de pensión alimenticia se estableció en sentencia cuál era el monto que debía pagar, porque si ustedes se dan cuenta, como la ley es general, abstracta, permanente, en el artículo 112 nos dice la mujer, obviamente por el matrimonio, tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario e ingresos del marido, por concepto de alimentos para ella y sus menores. Pero es una norma general, está en abstracto. Ya cuando María demanda a José y se llega a un proceso judicial ante un juez de familia y en sentencia se fija que a ese monto en específico, ¿cuánto podría ser? 2,000 quetzales, 3,000 quetzales, 5,000 quetzales mensuales que él debe pagar en concepto de pensión alimenticia. Entonces ya se especificó la cantidad en ese caso concreto a través de una sentencia. Y ustedes saben que la sentencia es una norma jurídica individualizada, según lo que habíamos visto en el tema de jerarquía de la norma jurídica. Entonces, obliga a los sujetos parte. Y en este caso, los sujetos parte del proceso, tanto la autora como el demandado, pues les es aplicable. Ella tiene ese derecho. Pero él no pagó. Entonces, también está previsto ese caso de incumplimiento. Entonces, el mismo Código Procesal Civil establece que, como noten algo, aquí
Y ya en un proceso previo, en el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, se estableció el monto y al final se fija la cantidad en la sentencia. Y se determinó ya la existencia de esa obligación, de ese deber jurídico. Esto ya no se discute, porque ya hay una sentencia. Lo que va a ocurrir es que si él no paga, pues le dijeron, pues no pagues por prisión, pues, perdón, por deuda no hay prisión, y eso le dijeron, no pagó, se acumularon 6 meses, bueno. Entonces viene la esposa y va a accionar nuevamente ante un juez de familia, va a solicitar el cobro de esas pensiones atrasadas. Noten que aquí ya no se está discutiendo el monto, porque ya lo fijaron previamente en una sentencia. Pero se acumularon 6, supongamos que fueran 5,000 quetzales, entonces son 30,000 quetzales. 6 meses, no ha pagado. Entonces, la vía ya no va a ser otro juicio oral de fijación, sino que existe una vía que se denomina juicio ejecutivo en vía de apremio. En esos juicios ejecutivos, básicamente, vamos a explicarlo de una manera muy simple. Lo que se pretende es lograr el cumplimiento, ejecutar ya una obligación que está claramente determinada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Pues cobrar, que pague. Entonces ella lo demanda. Y claro, imagínense, que va a juntar certificación de la sentencia, hay un título ejecutivo, y por lo tanto ya no se discute el monto, paga o paga. Entonces, de una vez, de parte del juzgado de familia, le van a requerir que pague, porque aquí ya no se discute si tiene o no la obligación, y eso ya está establecido, y estuvo establecido en un juicio previo de fijación de pensión alimenticia. Y en este juicio ejecutivo, en vía de apremio, que es una vía rápida, lo que hace es requerirle a través del juzgado que le pague. Entonces, a él se le notifica y se le requiere. Ha sido demandado 6 meses de renta atrasada, 5,000 mensuales. Se le requiere en este momento que pague 30,000 quetzales. Pero imagínense ustedes, pues esta persona, pues como le han dicho de que por deuda no hay prisión, pues no pago. No puedo o no quiero. En ese momento en que de parte del juzgado le están requiriendo que pague y no pagó, entonces se comete el delito de negación de asistencia económica, y esto de acá en la vía penal. Y por esa deuda sí hay prisión. Y así como efectivamente, por supuesto, pues me lo planteaban en el chat, pues obviamente, entonces estamos viendo, y aquí pues, menciona Frank, es cierto, dice él que cuando llega a prisión debe pagar todo lo que adeuda o no sale. Bueno, eso se lo contaron a Frank, por supuesto. Entonces, de alguna manera, estando ya en prisión, pues todas aquellas personas que le decían que no había prisión por deuda, pues él adeudaba, pero es en concepto de pensión alimenticia, y sí, hay un supuesto que está contenido en el delito de negación de asistencia económica. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que han ido a prisión, puesto que creen que una deuda civil es igual a una deuda de pensión alimenticia. Es más, Rosemary dice que no tiene trabajo. Fíjense que es un deber jurídico. Es un deber jurídico, es obligación de él. Él no puede argumentar que diga, no tengo dinero ni nada que dar. Así como dice la convención, no. Es una obligación jurídica. Entonces, ya existe la obligación. Entonces no se puede argumentar, en este caso, desempleo. Es una situación porque hay una deuda. Deben cumplir. Entonces, el hecho de que de alguna manera no quiera o no pueda pagar, no le quita la obligación. No se la quita. Es de él. Es un derecho de los hijos y, por supuesto, de la esposa, si esta ha sido beneficiada con una pensión, entonces que es irrenunciable. No pueden renunciar al derecho que tienen los hijos
a que el padre, por supuesto, provea lo suficiente para su alimentación. Y alimentos para la ley no es solo la comida, es el vestuario, es la educación, es la vivienda, es la atención en salud, por supuesto, la comida en sí misma, todo aquello que se requiere para una existencia digna, básica, de un ser humano. Entonces, ahí sí no hay excusa y, por supuesto, un abogado defensor no va a poder venir y decir al juez, fíjese que mi cliente no paga porque está desempleado. Y no se trata de eso. Ese argumento no puede. Si la esposa trabaja, tiene derecho a la pensión. Por supuesto, si se ha fijado en la sentencia que así se le otorgó el beneficio, ella, y ahí en el caso de algunas distinguidas madres de familia que dicen, bueno, yo lo que pido es para mis hijos. Y algunas personas, en el caso de la esposa, ella puede renunciar a su derecho a alimentos, pero no puede renunciar al derecho de alimentos de los hijos menores. Ella sí. Entonces, por supuesto, recuérdense que en el proceso en la vía oral de fijación de pensión alimenticia, se establecen las posibilidades económicas, el monto. Entonces, no crean que es solo porque lo pidió, tienen que establecer algunos puntos y ahí es en donde el juez estableció la cantidad y el beneficio. Ella puede reclamar para ella. Hay algunas situaciones excepcionales donde ella podría, en cierto momento, pues, negársele esa situación en un momento dado. Pensemos en una ruptura matrimonial, una situación de divorcio, qué sé yo, en la que promovió, a la que dio la causa, pues la señora. Hay algunas situaciones en donde podría no tener ese derecho, o bien podemos establecer de que ella simplemente dijo, no, pues no quiero para mí, pero sí para mis hijos, porque es un derecho de ella. Entonces, ¿pueden acusar de delito de negación? Pregunta, claro, sí, simplemente lo que se necesita. Hoy está bastante activa Carolina, sí está bien, pero creo que los demás también están llevando la secuencia. Entonces, pueden acusar de delito de negación. Algo interesante es que, recuérdense que estamos hablando de dos procesos judiciales. El primero, que es en la vía del juicio oral de fijación de pensión alimenticia, donde se estableció en sentencia en cuánto era el monto. Pero él no cumplió con lo establecido en la sentencia, pasaron 6 meses. La esposa, en este caso, pues lo volvió a demandar, pero en otra vía. ¿Cuál era esta? Un juicio ejecutivo en la vía de apremio, para cobrarle. En este segundo proceso judicial, ya no se está discutiendo, como les dije, el monto, la cantidad, simplemente ya se determina. Entonces lo que hacen es solicitar, requerir por parte del juzgado al demandado que pague. Pero también en la petición donde se ha presentado la segunda demanda, en este caso de juicio oral de fijación, en el proceso ejecutivo en vía de apremio, de una vez se solicita que en caso, quiero que escuchen bien, en caso de negativa a pagar el monto que se le está requiriendo por el adeudo de las pensiones atrasadas, de una vez se solicita que se certifique lo conducente a un tribunal de orden penal derivado de la comisión del delito de negación de asistencia económica. Entonces lo que pasa es que al haber ya una petición, ya existe un requerimiento, se dirige al juez para que dicte una resolución. Entonces, de parte del juzgado de familia, el término técnico es certificar lo conducente. Entonces ellos lo que hacen es que este expediente que está siendo ventilado en un órgano jurisdiccional de materia familiar, lo van a trasladar a un juzgado de orden penal para que sea otro juez que como titular de un órgano jurisdiccional siga conociendo el proceso por la comisión del delito de negación de asistencia económica. Entonces,
pues nos indica Rosemary, pues este proceso se conoce poco en la mayoría de personas. Conozco un caso, un hombre la amenazó de muerte. Incluso secuestró a su hija y ella prefirió no seguir para recuperar a su hija. Imagínense ustedes. Rosemary entra en otro tema. Y hay una ley para... bueno, aquí veo dos cosas. Puede dar origen a otro proceso y claro, hay un principio, hay una tutelaridad tanto para los menores como para la mujer, y en cierto momento pueden hasta ordenarse medidas cautelares y por supuesto el hecho de amenazar de muerte, esto ya es violencia intrafamiliar y créame, ella se abstuvo, pero estas situaciones basta con que ella acuda al Ministerio Público, al de familia, a la policía, y ténganlo por seguro de que de la manera más pronta, pues él, en un momento dado, puede ser sometido a proceso. Y es más, junto con las situaciones familiares, entra ya en... Bueno, desconozco, aquí me indica, Rosemary no me da mayores datos, pero la amenazó de muerte, pero no sé si lo demandó o no lo demandó, si ella ya había solicitado un proceso en la vía de juicio oral de fijación de pensión alimenticia, no sé si había ya sentencia, no sé si se atrasó, no sé si ella demandó o simple y sencillamente no hizo nada. Entonces, todo ese tipo de situaciones básicamente son, y veo que hubo en este caso, por lo que entiendo, según me indica Rosemary, la madre de familia, para no perder a su hija, prefirió ya no demandarlo a él para recuperar a su hija. Pero aquí hay algo interesante, Rosemary y mis estimados amigos y amigas que me escuchan. Ella, bueno, en primer lugar, desconozco si estaban casados. Entonces, solicitó pensión y se la dieron, pero abandonó el trabajo cuando ella acudió a defensa. Bueno, entonces, en este caso, lo que ocurrió, por lo que me indica Rosemary, es que ya había un proceso. El hecho de que él haya renunciado, porque muchas veces hacen eso, para no cumplir, y es una situación que en lo particular es bastante perverso. Hay quienes, si tienen una relación de dependencia desde el punto de vista laboral, entonces renuncian a sus trabajos para no cumplir. Pero noten algo acá. Ya se había dicho de que el hecho de que estén desempleados no les quita la obligación. Entonces, quieren en cierto momento evadir cumplimiento de un deber jurídico, diciendo de que no tienen trabajo y que sea esta la razón por la cual no pagan. Esto no les va a eximir de esa obligación. Veo agravantes en este caso, ya hay violencia, entonces imagínense, tipo de personas, y es muy frecuente, lamentablemente, encontrar casos similares a estos. Entonces, independientemente, hay ciertos maridos que tienen buenos ingresos y están dando pensiones de hambre a sus hijos. Y muchas veces, en el proceso del juicio de fijación de pensión alimenticia, pues no se logra demostrar la cantidad suficiente que pueda ganar, entonces vemos que pueden manipular por el punto de vista económico, un chantaje económico. En algunos casos piden fiador, entonces, claro, en un momento dado se pueden solicitar garantías para el cumplimiento de estos deberes. Lo que sí le podría comentar es que también esa obligación se puede hacer extensiva a los abuelos paternos. Entonces también existe otra vía para poder reenderezar una acción en contra de los abuelos paternos, si fuera el caso. Entonces, claro, se ha apelado porque la cantidad es demasiado alta, no lógica. Pregunta Javier, ¿es que esto se demuestra en un proceso judicial? ¿Hay intervención de trabajadores sociales, de trabajadoras sociales, determinan las situaciones? Y en el momento en que el juez ya la fijó en sentencia es porque hay ciertas bases, en este caso ciertos parámetros, no piensen que es discrecional del juez, sino que realizan ciertas investigaciones para establecer, entonces no tanto se va a establecer que sea ilógica
sino que en un proceso ya judicial hay ciertos elementos que, por supuesto, hemos de entender. Sería como, por ejemplo, que yo les diga que ustedes imaginaran algo tan absurdo, que él pues gana un salario de 10,000 quetzales mensuales. Él tiene algún empleo gobierno, por ejemplo, pero sería ilógico que venga en una sentencia y que les indiquen que usted va a pagar 30,000 quetzales mensuales. Entonces, eso sería lo ilógico, porque tendrían que realizarle ciertos estudios socioeconómicos y determinar, claro, hay ciertos, y esto sería ya en el mismo Código de Trabajo, hay ciertas medidas de protección al salario, porque tampoco es el 100%. Entonces, aquí, bueno, sí, Carolina pues me comenta su caso personal. Entonces, claro, bueno, fíjese que aquí hay algo interesante, Carolina, el caso que usted me plantea, si él se fue a los Estados Unidos, tiene usted una ventaja. Aquí tendríamos, ya sería un caso muy específico. Usted decidió no hacer valer su derecho. Entonces, en la corte se comprometió a darme y se fue. Entonces, si logran localizar a los Estados Unidos, y ya existe un convenio en Guatemala, tendría que determinarse en dónde se encuentran los Estados Unidos, imagínense, y una causal, y él allá, pues, pudo haber hecho vida, desconozco si tiene o no residencia, pero la puede inclusive hasta perder derivado de un incumplimiento de ese tipo, porque es más fácil localizarlo en los Estados Unidos que en Guatemala. Fue un error estratégico por parte de él, claro, pues en un momento dado, pues si él se encuentra ilegal y está en un momento dado, pues evadiendo las autoridades estadounidenses, es un punto, pero si él tiene, le habla de 11 años, entonces desconozco el estatus migratorio que tengan los Estados Unidos, pero de poderlo detectar por la vía consular o diplomática, lo pueden ubicar y allá tenganlo deportado para Guatemala, con las agravantes de que la violencia en un momento dado pues es punible, tanto en los Estados Unidos, la violencia intrafamiliar, como en Guatemala. Entonces sería un caso de carácter penal pues bastante interesante. Tiene residencia, la puede perder, Belkis, la puede perder por esto. Téngalo por seguro que en los Estados Unidos no van a querer tener gente de ese tipo. Entonces, bueno, sí, lo entiendo. Enfatiza mucho lo de la violencia. Esto es algo, mis estimados amigos, que quiero que se den, bueno, parece, y de hecho es un caso real que me están comentando, pues gracias. No voy a entrar en detalles porque tampoco estos aspectos no es para ventilarlos en un espacio virtual que es público, sino que tiene que ser en lo privado, con el abogado, hay que ver las estrategias, pero lo que ocurre, imagínense que este caso llegase al bufete de ustedes, les comentan, ustedes son conocedores del derecho, ustedes van a asesorar a las partes que requieren sus servicios profesionales, pero si hay un punto en donde deben entender que existen ciertos riesgos, es obviamente pues entendible esa situación, y de esta manera cada quien conoce, porque pueden tener toda la asistencia legal que se requiera, pero también hay una situación que en cierto momento, y así como usted lo maneja, me indica, el miedo a la violencia, pues desconocemos el tipo de persona que puede hacer, los antecedentes, en un momento dado, pues no vamos a entrar a discutirlos, pues no es el espacio para hacerlo, ni el momento, pero a veces hay ciertas circunstancias en donde ya han valorado y sopesado, y entonces puede más el miedo que la razón legal. Entonces ustedes como abogados le podrán indicar a sus clientes qué es lo que procede y qué es lo que no procede conforme a la ley. Pero quiero que entiendan que al final de cuentas la decisión va a ser de su cliente. Ustedes son consultores jurídicos, entonces ustedes pueden estar asistidos por la ley, pero es de entender, y gracias, Belkis, por compartir su experiencia. Entonces lo entiendo. Entonces llegará un momento en donde ustedes tendrán que tomar la decisión. Esto le corresponde, la decisión final es del cliente, porque de alguna manera pues analizan dentro de los aspectos. Cuando esta situación sale de lo normal, y entonces ya entra en un plano mucho más
profundo de analizar, y entonces hay un temor razonable. No voy a entrar yo en detalle ni preguntar, por supuesto, por qué ese temor, pero pareciera ser que pesa más en la misma razón legal el temor a una persona, y eso, por supuesto, ya queda a discreción de cada uno, y respetar también uno como abogado, decirle, mire, este es mi consejo legal, pero no pueden ustedes venir a presionar y orillar a un cliente para que haga algo que tiene miedo, y en el peor de los casos vengan consecuencias adversas, pero que no se den. Pero entonces no hay que respetar también esa situación. Ustedes le pueden indicar qué le corresponde conforme a la ley y qué no, pero al final la decisión básicamente les corresponde a ellos. Imagínense, lo que yo sí veo es que puede perder la residencia, y saben ustedes la dimensión de esto, perder. Entonces, ni allá lo van a querer, y acá, por supuesto, tendrían unas consecuencias adversas que pueda venir después. Entonces eso puede generar una situación donde puede haber intranquilidad y zozobra, y eso, créanme, que no lo va a dar el abogado. El ordenamiento jurídico pues menciona lo que debería de ser, pero cuando confrontamos la realidad, lamentablemente, con esto termina este aspecto, vemos cómo en algunos casos prevalece el derecho de la fuerza y no la fuerza del derecho. Bueno, entonces, continuemos por acá. Quiero que noten algo, mis estimados amigos, que la profesión que ustedes escogieron estudiar es esta. Van a haber casos reales, van a tener que conocer la ley, van a tener que dar una asesoría, y todos estos elementos hacen que mis estudiantes desde el inicio entiendan el por qué les dije en mis clases, yo voy a venir a entrenar abogados, y es porque de alguna forma, lo más simple para mí, en 5 o 10 minutos pues puedo tocar la temática, pero no tengo el tiempo de un análisis jurídico, establecer qué es lo que ustedes en un momento dado deben conocer, cómo poder asesorar, y esto por supuesto requiere dedicación, requiere esfuerzo, y por sobre todo una gran responsabilidad, porque las personas les van a confiar sus intereses muy personales, y ustedes por supuesto deben asesorar efectivamente a las partes. Entonces, respeto su decisión, Carolina, basta que entiendan los demás que ustedes dirán qué es lo que corresponde, pero hay ciertos aspectos de decisión ya muy personales. Pero sí veo elementos suficientes como para que las mismas autoridades puedan intervenir, inclusive de oficio. Y también, en este caso, instituciones migratorias, y a nivel, por supuesto, y solicitar en un momento dado ciertas medidas cautelares y de protección. Pero quedamos así, respeto su decisión. Bueno, entonces continuemos. ¿Qué tendríamos en esta tarde? Interesante, espero para ustedes, interesante, digo, por estar platicando acá, feliz y contento de la vida, pero es para que ustedes se den cuenta de la importancia que desde el principio se necesita cuando ustedes deciden estudiar Derecho. Entonces, acá, pues yo les comentaba estos aspectos. Retomemos entonces el punto. Estamos hablando del segundo elemento lógico estructural de la norma, el efecto que se produce derivado de la realización del supuesto, que son las consecuencias jurídicas, o nuestro programa le denomina consecuencias jurídicas lícitas. ¿Y en qué se traducen estas? El nacimiento, la modificación, la transmisión y la extinción. ¿De qué? De derechos subjetivos y de deberes jurídicos. Entonces aquí les establecía este ejemplo de consecuencias jurídicas. Hay, por supuesto, en diversidad de casos. Pero viene algo interesante. Luego de haber explicado los dos elementos lógico-estructurales de la norma, en nuestro programa, pues tenemos la denominada ley de causalidad jurídica. Esta ley de causalidad jurídica nos va a indicar de que no hay consecuencia jurídica, entiéndase, no hay un efecto sin puesto jurídico, entiéndase, sin causa. Toda consecuencia, entiéndase, efecto, háyase condicionada a la existencia de un supuesto jurídico, entiéndase, realización de esa causa. Entonces, lo que viene a continuación es platicar
de la denominada ley de causalidad jurídica. Entonces, vamos a continuar, que este sería el tercer punto de nuestro programa. Entonces, vuelvo con ustedes y voy a compartir en una segunda etapa, en este caso, el tema de la denominada ley de causalidad jurídica. Y estamos entonces básicamente viendo lo siguiente. Lo que teníamos en un momento dado, anteriormente mencionado, pues para descansar visualmente, pues tengo esta otra presentación, es otro fondo. Entonces, partamos de que la ley de causalidad jurídica es así, la causalidad implica la relación entre causa y efecto. Entiéndase de que todo efecto está condicionado a la realización de una causa y al realizarse la causa se va a producir un efecto. Esto es la relación de causalidad. Bueno, entonces, si nosotros entendemos la causalidad jurídica, pues vamos a tratar de establecer, y en este caso es muy común y frecuente hacer la comparación, y ustedes se pueden dar cuenta cuando consulten los diversos textos, y cuando se habla de la causalidad jurídica, hacer una relación y una diferencia con la ley natural. Entonces, vamos a establecer, imaginemos un ejemplo, tenemos el caso del matrimonio, de un contrato, pues un contrato de arrendamiento, por el arrendamiento, recuerden el 1880, Código Civil, un sujeto arrendante o arrendador cede el uso o goce de un bien mueble no fungible o de un bien inmueble a otro sujeto, arrendatario, quien se obliga a pagar por ese uso un determinado precio. Y ustedes ven, se puede celebrar 1, 2, 3, 100, 1000 contratos de arrendamiento que se podrán realizar, en este caso, una gran diversidad de contratos, pero la pregunta es esta. Y la vamos a comparar con la ley natural. Pues en el caso de una ley natural, pues vengo y tomo esto. Entonces yo hago esto. ¿Por qué cae? Claro, esto es una ley natural, la ley de la gravedad. Si yo realizo una vez el experimento o 1.000.000 de veces, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues va a ocurrir lo mismo, siempre va a ocurrir lo mismo. Una ley natural. Pero si celebran 100, 200, 1000 veces, 1000 contratos de arrendamiento, ¿será que el grado de cumplimiento de esos 1000 contratos va a ser igual que el grado de cumplimiento de esta ley? Y la respuesta es más que obvia, no. Porque en un momento dado vamos a entender de que la ley natural, y lo habíamos mencionado, en este caso, por definición, es un juicio que expresa relaciones constantes, esto es repetitivas, e indefectibles. Eso significa que no tienen defecto, no van a errar, marrar o errar entre los fenómenos de la naturaleza. Que esta sería una definición de una ley natural. Ejemplos de esto que tenemos varias. Dentro de esta la ley de gravedad que les acabo de comentar. Esto significa de que entendemos que ejemplos, pues los cuerpos se van a someter a la acción del calor, pues claro, lo que necesariamente va a pasar es que se va a dilatar. Y sea la cantidad de veces que realicemos el mismo experimento, se va a realizar o producir exactamente igual, porque el grado de cumplimiento de una ley natural es al 100%. Lo igual, o lo mismo pasaría con el agua a cierto grado de temperatura. Puede pasar dos cosas: se va a evaporar si hay calor, o si hay frío se va a solidificar, según sea el caso. Y eso va a ocurrir en la cantidad de veces que nosotros practiquemos, porque son aspectos muy propios que encontramos en la naturaleza. Entonces, si ustedes quieren denunciar, ya veamos desde un punto de vista en una estructura lógica, una ley natural, entonces nos va a quedar bajo la siguiente expresión, su enunciado. Si sucede A, si se lanza un objeto al espacio, si se calienta el agua a cierta temperatura o si se enfría a cierta temperatura, necesariamente sucederá B.
necesariamente va a caer, necesariamente se va a evaporar, necesariamente se va a solidificar. Y esta expresión hace alusión al enunciado desde el punto de vista lógico que puede tener una ley natural. Pero noten algo, necesariamente, hay una relación de necesariedad, existe algo que siempre, indefectiblemente va a ocurrir. Y el grado de cumplimiento de esas leyes naturales es del 100%. Ahora, volviendo a la comparación, vamos a entender, y nosotros tomamos los diversos artículos contenidos en las leyes, normas jurídicas, Rafael, se le fue hace un ratito la señal y todo lo que habló, por lo menos yo no lo escuché. No sé si pasó lo mismo. Yo sí lo escuché todo. Sí, perdón. Sí, disculpen. Bueno, veamos una situación. Parece que Rafael tuvo un problema técnico, pero no sé, Rafael, si usted pudo ver las presentaciones. Me habló del sonido, pero no sé si se fue la imagen. Pero no tenga pena, vamos a seguir platicando. Lo que no puedo hacer es repetir. Posiblemente hubo un problema técnico en el área donde usted estaba, pero bueno, vamos a ver dónde se pueda retomar esta situación. Bueno, entonces, les decía, tenemos el ejemplo de la ley natural, ley de gravedad, acción del calor, etc. Pero una norma jurídica, por supuesto, las normas jurídicas se expresan a través de vehículos lógicos que son los juicios. Ya les había comentado algo. Un juicio es una categoría de pensamiento humano y el juicio conlleva, por supuesto, la expresión del pensamiento. Se van a expresar ideas, ya sea de manera oral o por escrita, pero el juicio básicamente es eso. Hablamos de juicio lógico. Entonces las normas jurídicas, ustedes ven ya redactadas, aparecen en los textos, en los diversos artículos. Entonces, bajo estos aspectos vamos a generar algunos componentes. Bueno, alguien pregunta ahí lo de las clases, vean, y yo lo que voy a cargar con ustedes en los videos explicativos van a ser videos sobre la temática, claro, se los voy a explicar ya sin interrupciones, ya sin hacer tantas pausas. Entonces sí, hay material audiovisual relacionado a este tema, no se preocupen, que van a tener ustedes en la plataforma. Y claro, y es importante que no va a ser el tiempo, por supuesto, que se lleva en estas sesiones que son bastante extensas, pero sí van a tener un extracto de los aspectos más importantes que me interesa que comprendan. Lo que sí es importante, Arnaud, pues que asistan a clase y que ustedes pongan atención, porque de eso se trata. Ustedes en tiempo real pueden interactuar conmigo, pero sí van a tener material como lo tuvieron el semestre pasado. Bueno, vuelvo acá. Desde el punto de vista lógico, entonces, las normas jurídicas se expresan. Ustedes pueden ver los párrafos donde están. Entonces, hay un pensamiento que está plasmado y quedó bajo estos términos. Entonces, vemos que hay un hecho en un momento dado, que es un antecedente, se señala otro, algo que va a ocurrir si en un momento dado puede ser como consecuencia de aspectos que se han planteado hipotéticamente. Entonces, vemos que todo esto lo podemos encontrar. El marido de protección y asistencia a su mujer está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, de acuerdo con sus posibilidades económicas. En el 110 del Código Civil, pues eso se menciona, la idea, el tratamiento del legislador, pues se plasmó a través de un juicio lógico normativo. Que la mujer tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario, ingresos del marido, por supuesto, por el matrimonio, por cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores, tiene derecho. Entonces, y ustedes ven que ahí aparecen enunciados. Y lo que vamos a encontrar en esta situación es que vemos que hay un deber ser. Entonces, claro, ustedes van a entender que una ley natural, como la ley de gravedad, por ejemplo, pertenece al mundo del deber ser, o práctico, a la realidad, lo que es. Pero las normas jurídicas pertenecen al mundo del deber ser. Plasmado en la norma, y lo ideal, el deber ser es que el marido
debe protección y asistencia a su mujer, lo ideal es que el marido, en este caso, está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar. Ese es el deber ser desde el punto de vista de la norma jurídica. Pero cuando nosotros lo confrontamos con la platicando de un caso en concreto, donde no necesariamente es así. Por eso se dice que la norma jurídica se enuncia un deber ser y, en este caso, podemos, desde el punto de vista lógico, enunciar la norma jurídica y que quedaría, si es A, debe ser B. O, dado A, debe ser B. Y eso es lo que algunos autores le denominan norma primaria. El marido debe protección, por el matrimonio debe protección a su mujer, está obligado, lo que debe ser. Si no es B, entonces debe ser C. Bueno, si no paga, si no cumple, si no provee, entonces se va a dar esta otra consecuencia. Y es en donde algunos autores hablan de la denominada norma sancionatoria, que como ustedes ven, va a tener una relación con la norma primaria, derivada del incumplimiento de la norma primaria, entonces surgiría la norma sancionatoria. La estructura lógica, tanto de la ley natural como de una norma jurídica, es muy distinta. La forma en que se denuncia una y la forma en que se denuncia otra. En las leyes naturales, ustedes se recordarán la necesaria producción, la necesariedad en cuanto a la realización de algo. Si sucede A, necesariamente sucederá B, pero acá, si es A, debe ser B. Muy bien, pero si no es B, entonces debe ser C, porque aquí hay un factor de contingencia. ¿Y esto qué significa? Eso significa que el deber ser de la ley puede suceder o puede no suceder. Y esto le da esa situación. Si se da el incumplimiento, entonces hay una norma sancionatoria para corregir esa situación que se suscita derivado del incumplimiento. Entonces es una situación totalmente distinta desde el punto de vista de expresiones y enunciados lógicos en la norma jurídica con respecto a una ley natural. Bueno, entonces seguimos platicando de estos elementos previos para referirnos a la ley de causalidad jurídica. Algunos autores comparan en un momento dado en la relación entre los supuestos con las consecuencias jurídicas con la relación causa-efecto en el caso que se da con las leyes físicas. Pero ya vimos que las leyes físicas, hay leyes naturales que son explicadas, pues son necesariamente, se cumplen, son indefectibles, pero en el caso de las normas jurídicas están en el plano del deber ser, y contrario a las leyes naturales que son o pertenecen al mundo del ser, vemos que esta relación no va a ser necesariamente cumplida al 100% porque se da este factor contingencial que está precisamente determinado por la posibilidad del incumplimiento. Entonces, esto genera ese espacio de reflexión y de comparación entre estos dos componentes normativos. Entonces, los autores nos preguntan si esa relación que ya explicamos que se da en el mundo del ser, donde hablamos de las leyes de la naturaleza, ¿será que se puede aplicar al mundo del derecho? Ya ustedes tienen la respuesta. ¿Será que el 100% de matrimonios va a implicar que el 100% de maridos vamos a cumplir con esa obligación? Al igual que esto. ¿Será que se cumple igual que esto? La respuesta ustedes ya la tienen en su mente. Entonces, lo que vamos a encontrar es de que no va a ser necesariamente así, porque podemos distinguir que en ese ámbito de las leyes naturales, hablamos de unas leyes físicas, ese efecto derivado de la realización de una causa se produce fatalmente. La fatalidad implica que no hay más que se cumpla porque se cumple. Se cumple, se cumple. No hay más. Pero en los juicios normativos, el marido debe protección y asistencia a su mujer. Se casaron, Juan y María. Ocurrió. O en algunos casos cumplirán, en otros no. Entonces,
existe en los juicios normativos ese factor de contingencia. ¿Derivado de qué? De la posibilidad de que se cumpla o no se cumpla. Puede realizarse o no realizarse, puede surgir o no surgir. Pero si se ha realizado la hipótesis, entonces vemos la consecuencia de derecho. Ojo, el marido debe protección y asistencia a su mujer, está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar, proveer todo lo necesario. Juan y María se casaron, se celebran 1000 matrimonios, surgieron las obligaciones o deberes jurídicos, surgieron derechos subjetivos recíprocos, sí. Eso se traduce en consecuencias jurídicas. Pero ustedes creen que por haber surgido la consecuencia, al igual que la ley de la naturaleza, la ley de la gravedad, ¿se va a cumplir al 100%? Entonces la respuesta es más que obvia. Porque la consecuencia de derecho puede ser o no cumplida. Ya vimos con un caso real que a pesar de la existencia de los deberes, a pesar de la existencia de los derechos que surgieron y que se traducen en consecuencias jurídicas, uno, no se ejercita el derecho aunque se tenga, y dos, no se cumple el deber jurídico aunque el mismo también esté a cargo o esté instituido como obligación. ¿Y esto qué da? Da margen a entender que hay una relación de contingencia derivado de la posibilidad de cumplimiento. Entonces, en este caso, analizamos un caso concreto en donde ustedes podrán haber visto que tiene dimensiones jurídicas, sí, una persona obligada, hay una persona facultada, titular del derecho, pero el obligado faltó al cumplimiento de sus obligaciones, no cumplió, y la titular del derecho se abstuvo. ¿Cuántos deberes se dejan de cumplir? ¿Y cuántos derechos se reserva su ejercicio, se abstienen, no los hacen valer? Lo que implica que un deber puede cumplirse o puede incumplirse. Y un derecho puede ejercitarse o puede no ejercitarse. Y eso nos da un margen de contingencia. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá con ustedes? Bueno, estaba viendo el reloj. Entonces, me parece que por cuestión estratégica me voy a quedar acá. Claro, yo feliz y contento de la vida platicando con ustedes de derecho. Pero sí, mis estimados amigos y amigas, pues creo que ustedes ya entendieron la dimensión de que asistan a clase, la importancia, porque hay ciertos aspectos que un libro, un folleto, no se los va a explicar. Y por eso es que estoy retomando y priorizando la clase magistral para poder desarrollar y disertar esos temas. Entonces, ¿qué tendríamos por acá? Pues estoy en un momento dado en estos aspectos. Bueno, veo que no hay en el chat ninguna pregunta. Entonces, el tiempo pues también es nuestro peor enemigo acá. Entonces, no me resta más que, pues, primero, pues vamos a continuar y espero pues terminar en la próxima sesión. Vamos a terminar esta parte. Voy a platicarles de los bloques de la relación jurídica, de la ley de causalidad, mejor dicho, para ir terminando esta segunda unidad y dar margen al inicio de la tercera unidad que se refiere a los conceptos jurídicos fundamentales materiales, y dentro de esto pues vamos a comenzar a platicar de la persona. Entonces, para la próxima están convocados. Les agradezco y no se imaginan cuánto. Primero, la paciencia de escucharme, de estar presentes y que en un momento dado, pues, saber de que tienen el interés de asistir a clases, y eso es importante y es lo que a mí me corresponde para con ustedes. Y me parece que ustedes merecen realmente cátedra de calidad. Entonces, también decirles que cuando haya algo que mejorar en la cátedra, no tengan ustedes ninguna duda de hacérmelo ver. Si en algo yo puedo mejorar, pues ustedes me lo indican. Estoy para servirles. Yo soy el tipo de docente, yo no me voy a molestar porque me señalen mis errores. Además, yo les voy a agradecer que
Cuando les esté fallando, pues ustedes simple y sencillamente pues, me lo hacen ver y yo puedo corregir. Pero siéntanse en la confianza, así es de que estoy aquí para servirles a ustedes y eso sí les encargo, pues que tengan la confianza de que tienen un amigo. Claro, no voy a regalar puntos porque eso no es ser amigo, pero sí les voy a brindar y a compartir el conocimiento. Sin más, mis amigos, lo vamos a dejar acá. Les deseo éxitos, feliz tarde y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Disculpe, si no es mucha molestia, ¿me podría mostrar la diapositiva anterior? No me molesta. No, ya estamos en... Es que la leí, pero... No se preocupe, ahí se la coloqué. Gracias. Entonces, entonces mis estimados amigos y amigas, pues vamos a dejarlo acá. Les deseo éxitos y nos vemos en la próxima. Les deseo feliz tarde a todos y hasta pronto. Buenas tardes. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Buenas tardes.